Mi nombre es Ramón. Esta no es la primera vez que voy a contar esta historia, pero sí espero que sea la primera vez en que me crean. Me llamo Ramón. Ah, sí, disculpen, eso ya lo dije. Sucede que aquí donde estoy no suelo conversar demasiado, y la memoria a veces me juega una mala pasada. Pero créanme que sí hay algo de lo que no olvidé ni el más mínimo detalle. Es de la historia que aquí voy a relatarles. Heredé el oficio de trailero de mi padre. Tengo recuerdos de muy pequeño, jugando a conducir sentado en sus rodillas. Luego lo acompañaba en los viajes y comencé a conducir cuando todavía me faltaba bastante tiempo para poder obtener la licencia. Cuando cumplí la mayoría de edad, mi padre me consiguió un empleo en la compañía en la que él mismo trabajaba. Él trabajó allí hasta que se jubiló. A los pocos meses murió de un fallo en el corazón. Los médicos no lo mencionaron, obviamente, porque yo estoy seguro de que lo que fue mortal para él fue alejarse de la carretera. Yo también trabajé en la compañía por muchos años, pero no llegué a la jubilación. Trabajé hasta el día del incidente. Esto sucedió hace unos 10 años, quizás un poco más. Yo había cumplido los 49. Lo recuerdo porque por aquellos días, Maní, mi mujer, ya estaba hablando de la fiesta que pensaba organizarme para mis 50. Yo le decía que prefería gastar este dinero en un viaje con ella, algo así como una segunda luna de miel. No tenía ni idea que ninguna de las dos cosas se harían realidad. Subí al camión y fui hasta la planta de granos a las afueras de la ciudad. Allí llené la caja hasta su máximo con el cereal y de inmediato salí para el puerto. Era un viaje de los largos, los que más me gustaban. Era tanta la carga que transportaba que me obligaba a viajar bastante más despacio de lo habitual. Podía sentir cómo el camión completo se aplastaba contra el asfalto de la carretera. Las primeras horas fueron como las de cualquier otro viaje. Yo, la carretera, la música y el termo de café que Manny me preparaba para cada viaje. En el tablero, por encima de la palanca de cambios y del estéreo, sostenida por un broche plástico de una de las aberturas de la ventilación, colgaba la foto familiar que llevé conmigo a cada viaje en los últimos 10 años. Estábamos los 4 en la playa, Maní, yo y los niños. Los 4, sosteniendo cocos de los cuales sobresalían sorbetes de colores. Los niños no debían de tener todavía ni 10 años en esa foto. Hoy no sé nada de ellos. Sé que fueron a la universidad, pero poco más. No sé si estaban bien, si se casaron, si tuvieron hijos. No sé si Vinny sigue haciendo deporte, ni si Rebeca cumplió su sueño de viajar a Europa. No sé nada de ellos, ni de Manny. Cuando la noche me alcanzó, me detuve a cenar en una estación de servicio. Por más que Manny me preparaba viandas saludables para todos mis viajes, yo no podía con mi propio genio y debía detenerme a saborear una enorme y grasosa hamburguesa con patatas fritas. Obviamente no se lo contaba, aunque siempre sospeché que ella ya lo sabía. Los tiempos estaban a mi favor, así que no tenía ningún tipo de apuro. Viajaría toda la noche. No me importaba si cuando llegaba al puerto tenía demasiados camiones adelante para descargar. Aprovecharía ese tiempo para descansar. Les repito, yo adoraba mi trabajo. Es lo único que sabía hacer. Y si no hubiese ocurrido el incidente, estoy seguro de que hubiera conducido hasta que mi salud me lo hubiese impedido. Como el termo se había terminado, bebí un vaso de café de la estación. Luego me senté afuera a fumar un cigarrillo. Por ese entonces lo estaba dejando, pero el cigarrillo nocturno después de la cena era el único al que me negaba a dejar. Era una noche fría. El otoño ya hacía bastante tiempo que había dejado atrás los últimos resabios del verano. El viento estaba helado y una buena parte del cielo estaba cubierto por nubes rojizas. Mi abuelo decía que el cielo rojo presagiaba viento. Antes de terminarme el cigarrillo, regresé al camión. El frío me estaba calando los huesos. Con el termo de café recargado, volví a la carretera dispuesto a conducir toda la noche. Para el amanecer, si todo salía bien, podría activar las impactantes estructuras del puerto.
El tráfico de la carretera era muy liviano. Parecía que muy poca gente se había arriesgado a viajar en una de las primeras noches realmente frías del año. La primera luz que vi fue de color rojo. Durante un par de segundos, estuvo titilando a un costado de la carretera y luego desapareció. Era igual a una de esas luces que se suelen colocar en la punta de las antenas altas para que puedan ser visualizadas por los aviones o helicópteros que vuelan a baja altura. Intenté hacer memoria. No recordaba que a aquella altura de la carretera hubiesen construcciones de ese tipo. Un par de minutos después apareció otro igual, y exactamente de igual forma que la otra. A los pocos segundos, desapareció. Poco después lo mismo sucedió, pero al otro lado de la carretera. Me dije que quizás había una obra nueva. Quizás estaban construyendo de esos molinos blancos enormes que parecen ventiladores gigantes y que dicen que generan energías. De todas formas, era extraño. No me llamaban la atención al parpadeo. Eso era lo más común y normal. Lo raro era que después de un par de segundos se apagaran y no volvieran a aparecer. Estaba muy metido en mis propios pensamientos, cuando de un instante a otro, todo el sistema eléctrico del camión se apagó por completo. Me quedé desconcertado. Jamás me había pasado algo así. El camión continuó avanzando por la inercia. Se escuchaba el rodar del caucho en el asfalto. Necesité unos cuantos segundos para entender que aún podía utilizar los frenos. Bombeé el freno un poco nervioso. El camión dio un par de tosidas, pero finalmente lo detuve. Estaba tan desconcertado que cometí la idiotez de ni siquiera bajar a la banquina. El camión, sin ninguna luz que funcione, quedó detenido en la carretera en medio de la noche. Me quedé un momento quieto frente al volante, sin saber muy bien qué hacer. El silencio era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración agitada. Lo primero a lo que atiné, no sé muy bien por qué, fue a revisar el celular. Estaba muerto, apagado o descompuesto. Luego tomé la llave e intenté hacer contacto. 1, 2, 3 veces. Solo se escuchó el chasquido metálico. Nada más. No sabía qué hacer. Nunca había visto que un sistema completo fallara así de forma tan abrupta. Era casi imposible. Estaba por bajarme a la carretera sin saber muy bien para qué, cuando de pronto escuché un zumbido muy leve. Me detuve, solté la puerta. El zumbido parecía aumentar de intensidad. Y de repente, las luces del tablero se encendieron. Vi también cómo los óvalos de luz blanca se dibujaron en la ruta. La música regresó, pero nada se detuvo. Todas las luces comenzaron a brillar de más. El volumen del estéreo se volvió insoportable. Los faros iluminaron la carretera a una distancia que jamás había visto. Y de inmediato, todo estalló. Los faros, el tablero, el estéreo. Fue como una sobrecarga de energía. Yo me cubrí el rostro primero por el encandilamiento y luego porque en el estallido pequeños fragmentos de plástico y acrílico salieron disparados en todas las direcciones. De nuevo quedé sumido en la oscuridad y el silencio. Pero había algo diferente. El camión estaba en marcha. De alguna forma el sistema eléctrico no había colapsado por completo. Completamente a oscuras y sin la compañía de la música podría continuar mi viaje. O eso creí. Puse primera y sentir el rugido fiel del motor y el andar del camión me generó un bienestar que me ayudó a pelear con la incertidumbre que me generaba todo aquello. No había avanzado más de unos 200 metros, cuando de pronto reaparecieron las luces rojas, pero esta vez todas juntas y titilando de forma coordinada. Estaban a un lado y al otro. Aparecieron también por delante, y cuando miré por el retrovisor también las vi detrás. Me rodeaban, formaban un círculo a mi alrededor y se encendían y se apagaban. Supe que mi única opción era acelerar y seguir adelante. Intenté escapar de aquella zona tan extraña. Y ahí es cuando sucede. Y yo entiendo que no quieran creer,
porque sé que el ser humano le tiene terror a lo desconocido. El ser humano quiere creer, desea creer que ya sabe todo acerca de este mundo y de los demás, que ya sabe acerca de todo el universo, pero la realidad es que no sabe nada. Por eso le da terror, y por eso es capaz de acusar de mentiroso o peor aún de loco a los que viven una experiencia que demuestran que aún no sabemos nada. Todo se puso amarillo. Dejé de ver la carretera, la banquina, el cielo. Solo podía ver un amarillo brillante que parecía vibrar, como si estuviera en movimiento. Era como un halo de energía. Muy gradualmente y al mismo tiempo que un zumbido eléctrico comenzó a escucharse. El amarillo comenzó a tornarse verdoso. El zumbido aumentó y la vibración también. Todo parecía moverse, o mejor dicho, vibrar a una velocidad imposible. Y luego recuerdo algo así como una explosión. O al menos, eso es lo que escucharon mis oídos y quedó grabado en mi mente. El resto de las imágenes son confusas. Están tamizadas por un color gris, como si yo viera todo detrás de una bruma o un velo. Ya no estaba en el camión. Estaba recostado en una especie de camilla o mesa metálica, desnudo. 6 figuras enormes, altísimas, me rodeaban. Estaban cubiertas por mantos violetas con capuchas que no me permitían ver sus rostros, pero sí podía notar lo verdoso de sus pieles. Aquellos seres se movían con agilidad y elegancia. Cuando salían de mi campo de visión y regresaban a los pocos segundos con unas herramientas plateadas que jamás había visto. Yo no podía moverme. Ellos se comunicaban entre sí con un idioma que jamás había escuchado y que francamente no se parecía a ningún otro aquí en la tierra, por lo menos de los que yo conociera. Me revisaban, me examinaban y me estudiaban. Y no recuerdo más. Simplemente desperté en el desierto, desnudo y de cara al sol. Me sentí mareado. Cuando me incorporé, vomité una sustancia azulada y viscosa. Tenía en ese momento todos los mismos exactos recuerdos que acabo de compartirles, sin saber con exactitud en dónde me encontraba y en qué dirección moverme. Deambulé durante horas hasta que encontré una carretera, y allí hice señas desesperadas al primer auto que pasó. Él me llevó hasta la estación de servicio más cercana. Allí llamaron a la policía, y poco tiempo después estuvieron conmigo. Me preguntaron mi nombre. Cuando se los dije, se alejaron e hicieron un par de llamadas. Luego regresaron y me preguntaron dónde había estado los últimos meses. Y ahí fue cuando les expliqué mi historia, pero sin entrar en los detalles más extraños. Les dije que el día anterior había estado en mi casa y que pasado el mediodía había comenzado el viaje. Les di el teléfono de la empresa y también el de mi esposa. Volvieron a alejarse. Y esta vez, cuando regresaron, un oficial jovencito dio un paso adelante y me preguntó en qué año creía que estábamos. Cuando le contesté, él se acercó a una de las mesas de la estación y volvió con un periódico. Me lo tendió. Lo tomé sin entender qué estaba pasando, y él me señaló el margen superior de la portada a mi derecha, la fecha. Yo me quedé atónito y aturdido. El periódico marcaba el día que yo creía que era, pero con un año de diferencia. Todo un año había transcurrido. Al notar mi turbación, me dijeron que lo mejor era que los acompañara, que primero me llevarían a un hospital para que me revisaran y vieran mi estado. Yo no podía ni hablar. Efectivamente, así fue. Aquel periódico decía la verdad. Estuve un año completamente desaparecido. Del camión nunca hubo señales ni pistas sobre su paradero. Yo no podía aportar nada. Durante ese año me dieron por muerto, y yo ahora volvía, y estaba decidido a que no creyeran que me había escapado o algo así. Comencé a relatar una y otra vez lo que me había pasado. Las luces, el parete y el estallido eléctrico. El amarillo, el verde, la explosión.
Las criaturas altísimas verdosas cubiertas por túnicas violetas. Nunca encontré a nadie que me creyera. Manía al principio se acercó, pero después, entre lágrimas, me dijo que no podía estar conmigo, que yo necesitaba ayuda. Ella prefirió regresar a la vida que había comenzado a construir cuando yo era un muerto, o al menos un desaparecido. Al alejarse ella, también perdí a mis hijos. Mi historia se hizo conocida, di muchas entrevistas e incluso fui invitado a programas de televisión. Pero rápidamente me di cuenta de que realmente nadie creía en mí. Solamente se reían de mí, se burlaban. Empecé a no poder contener mi ira y a pelearme con todos los que me faltaban al respeto o me trataban de loco. Quizás al final tenían razón. Hace más de 5 años que estoy internado en este neuropsiquiátrico. Acá a nadie le interesa mi historia. Ya nadie me pide que la cuente, aunque sea para reírse de mí. Como les dije al principio de este relato, esta no es la primera vez que cuento mi verdad, pero espero que sea la primera vez en que alguien me crea. No quisiera morirme sin que alguien me crea. A menudo me despierto en medio de la noche. En ocasiones sueño con el halo de energía que me transportó, otras veces con las luces rojas intermitentes. Pero el peor de los sueños, la más terrible de las pesadillas que no me permite regresar a dormir en toda la noche, es aquella cosa en la que creo despertar. Miro a mi alrededor y veo que 6 enormes figuras cubiertas por túnicas violetas rodean la cama en la que duermo atado, aquí en el neuropsiquiátrico. Yo no puedo moverme y ellos se inclinan sobre mí. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. A menudo damos al alma cualidades de las que, en realidad, no tenemos ni la menor idea. Decimos muchas cosas como, por ejemplo, es un alma caritativa o es un alma de Dios. Llegamos inclusive al extremo de decir que tiene un alma hermosa. Si me preguntan honestamente, me parece algo tan ridículo que incluso me hace reír. ¿Por qué? Bueno, nadie ha visto un alma de verdad. Nadie sabe en realidad lo que es, y nadie tiene la certeza de que existe el alma. Sin embargo, ¿cómo es posible que podamos saber cuando un cuerpo tiene alma? ¿Qué rayos es el alma? Bueno, cuando pienso en ello, creo que suena demasiado profundo. La pregunta incluso tiene implicaciones filosóficas y todo eso. Pero creo que me fui demasiado por las ramas. En realidad, no estoy aquí para responder ninguna de esas preguntas. Solo estoy aquí para contar mi historia. Después de escucharla, juzguen ustedes mi actuar y en general la situación. Si todo eso se debió al actuar de una persona sin alma, o quizás era el autor de una persona con una buena alma, pero que no tenía idea de qué hacer. Buenas noches a toda la comunidad. Me da mucho gusto estar aquí hoy y poder saludarlos. No sé bajo qué circunstancias estás escuchando mi historia. Si estás triste, si estás en tu trabajo, o incluso si no tienes nada más que hacer que sentarte y tomar un buen café mientras escuchas lo que tengo que decir. Lo único que espero es que puedas disfrutar lo que tengo que decir para esta ocasión. Mi nombre es Gabriel, tengo 48 años, soy colombiano y vivo en la ciudad de Cali. Desde hace ya unos 20 que soy taxista en esta ciudad, y en lo que me dedico a este oficio he tenido momentos buenos, otros no tan buenos y algunos que no tengo idea de cómo catalogarlos. En general, creo que podría decirse que disfruto mucho de lo que hago. Claro, últimamente las plataformas digitales amenazan con dejarnos sin trabajo a todos los que nos dedicamos a esto. Pero sin importar que, en algún momento todos necesitan tomar un taxi, ¿verdad? Escucho muchas historias mientras trabajo, y también tengo muchas otras que contar. En definitiva, es un trabajo en el que nunca te aburres, o al menos en mi caso es así. Siempre escuchas una buena historia,
o llegas a tener una buena conversación con algún cliente. A veces inclusive no hay la necesidad de escuchar las historias, porque en realidad puedes llegar a presenciarla. Incluso he pasado por la incómoda situación de descubrir una infidelidad, y la pareja afectada estaba en el taxi en ese momento. ¿Pueden imaginarlo? La situación fue realmente incómoda, y aunque no niego que el asunto fue realmente picante, no entraré en detalles. Puede que a algunos les resulte interesante, puede que a otros no, pero no vine a contar esa historia. Aunque si quieren que lo haga, quizás pueda hacerlo en otro momento. En esta ocasión vine a hablarles de la vez que tuve que llevar en mi auto a un sujeto que no tenía alma. Muchas personas entienden por alma muchas cosas. Yo la entiendo por un término simple, y al final de la historia podrán comprender mejor a lo que me refiero. Esa vez eran casi las 10 de la noche. En esta ciudad, el tráfico se vuelve realmente ligero después de las 9 de la noche. Y aunque no tiendo a trabajar de noche precisamente por el tema de la seguridad, siendo el fin de semana en el que la mayoría de las empresas les consignan el sueldo a sus empleados, bueno, creo que no hay mucho que decir al respecto. Ese tipo de días básicamente es el festín de personas como yo, que obtienen su sustento del día a día. Muchas personas aprovechan para irse de fiesta o gastarse todo su salario en una discoteca, o irse a pasear a algún lado, o cosas por el estilo. Y ahí estoy yo, listo para llevar a quien necesite al lugar que quiera. Sin embargo, en vez de recibir una solicitud para ir directo a alguna discoteca de la ciudad o algo por el estilo, a esas horas de la noche, un tipo se subió a mi taxi, pidiendo que lo llevara al cementerio metropolitano. Bueno, no sé cómo le suene a ustedes, pero un sábado a altas horas de la noche, en pleno día de pago, y con un montón de fiestas ocurriendo en la ciudad al mismo tiempo, era realmente extraño recibir una solicitud como esta. Para empezar, el sujeto en sí era extraño. La expresión que tenía en su rostro daba la impresión de que no tenía emociones, o que no sabía expresarlas. Además de eso, su vestimenta era algo realmente risible, pues daba la impresión de ser un anciano anticuado y conservador, intentando vestir a la moda. Solo el individuo que se subió al asiento trasero ya era lo suficientemente extraño, pero ¿querer ir al cementerio ya pasadas las 10 de la noche? Esto era realmente confuso. En ese momento pensé que probablemente necesitaba ir a un sitio que estaba cerca del cementerio, y por eso necesitaba que lo dejara ahí. Pero no se trataba de eso, pues en cuanto se lo pregunté, de inmediato respondió firmemente que su destino final era el cementerio. Lo que es más, lo dijo en un tono en el que parecía como si estuviera hablando con un militar, y esa expresión desprovista de emociones solo le agregaba más rigidez al asunto. Le di un par de vueltas al asunto en mi cabeza, pero al final concluí que no me importaba lo que él hiciera. Simplemente lo llevaría donde necesitara ir y recibiría mi pago. Fue así que sin demora inicié el viaje, con aquel pasajero ahí mirando al vacío. Lo que más extraño me parecía es que tenía que limpiarse demasiado la boca, pues le babeaba demasiado. Era como si no pudiera mantener su saliva dentro de su boca. Oh, creo que olvidé un detalle, aunque no sé qué tan importante sea. Al momento de iniciar el viaje, nos encontrábamos al sur de la ciudad, y para llegar al cementerio metropolitano debíamos dirigirnos hacia el norte. Es decir, que no era un viaje para nada corto, pues tendríamos que atravesar toda la ciudad de punta a punta para llegar al destino. Era un viaje lucrativo, así que no podía negarme. En fin, mientras yo conducía, por alguna razón parecía como si el sujeto estuviera teniendo algún ataque de ansiedad o algo así, pues quitando de la ecuación su inexpresivo rostro, tenía todas las señales posibles. Estaba hiperventilado, se comía las uñas, se movía más de lo normal. En fin, era demasiado obvio que estaba pasando por algún tipo de crisis nerviosa. De inmediato, un tanto preocupado, le pregunté al sujeto si todo estaba bien. Incluso le ofrecí que, si era urgente,
Podría llevarlo a un hospital o algo así si es que lo necesitaba. Sin embargo, el sujeto se negó con la cabeza y me dijo que siguiera conduciendo. Esto fue así por un largo rato, no sé cuánto, pero me pareció una eternidad. Sin embargo, contrario a lo que pensaba, en vez de calmarse poco a poco, la crisis nerviosa de este tipo se estaba poniendo cada vez más grave. Comenzó a golpear los asientos, a dar gemidos extraños, incluso a gritar. Y podrá ser impresión mía, pero realmente parecía como si el sujeto no pudiera controlarse. Obviamente, en cuanto la situación se puso lo suficientemente extraña, me detuve para confirmar que nada grave estuviera pasando. Sin embargo, el sujeto, de una forma muy grosera, rechazó mi amabilidad y me gritó. Dijo que solo conduciera, que lo llevara al cementerio lo más pronto posible. De verdad, el sujeto ya era lo suficientemente extraño como para que no me agradara. Pero ahora, además de extraño, era molesto y grosero. Un pequeño consejo para los que están escuchando en este momento. Los conductores pueden llegar a ser realmente rencorosos. Y esta es una de esas situaciones. Como lo pidió el extrañamente grosero sujeto, volvió a acelerar, pero no iba tan rápido como antes, sino que había reducido significativamente la velocidad. Y en cuanto el tipo aquel se dio cuenta de ello, obviamente de inmediato exigió que subiera la velocidad. Le contesté de una manera demasiado vaga que eso podría ser peligroso, pues ya era demasiado tarde en la noche y era un fin de semana. Conociendo nuestra ciudad, ya debería haber un montón de borrachos en la calle, puede que incluso al volante, y podría ser peligroso si íbamos muy rápido y teníamos la mala suerte de toparnos con alguno. Obviamente esto solo era una excusa para que él no tuviera ninguna otra opción. Pensé que el sujeto se resignaría y aceptaría de mala gana, pero contrario a lo que pensaba, el sujeto comenzó a gritar aún más. Dijo que aquello no le importaba, que necesitaba llegar al cementerio de inmediato, que para eso me iba a pagar. Esto ya no lo podía tolerar, así que de una forma muy seria y firme, le respondí que no iría más rápido, y le dije que si no le gustaba, se bajara de mi taxi ahora mismo. Normalmente nunca me dejaría tratar así por un cliente. Es más, hasta este punto, tenía ganas de sacarlo de mi carro y golpearlo. Uno no puede tratar a la gente de esa manera, pero debido a que era un anciano y se veía enfermo, simplemente le tuve paciencia. Lo que pasó en el resto del camino fue que el sujeto empezó a hacer una pataleta. Era como si fuera un niño. Gritaba constantemente que necesitaba llegar rápido al cementerio y que yo, como su conductor, debía hacer lo que él dijera y pisar a fondo el acelerador. Créanme cuando les digo que no pasaron ni siquiera 2 minutos y la actitud de este tipo ya se había vuelto algo totalmente exasperante. Llegué a pensar que este tipo estaba borracho o tal vez bajo los efectos de alguna sustancia ilícita. Sin embargo, esto ya no podría importarme menos. Si hubiera estado más atento y no tan distraído como el momento en el que el sujeto se subió a mi taxi, puede que hubiera podido notar el estado en el que estaba y evitar que se subiera, pues personas así no eran más que problemas, pero no había nada que pudiera hacer en ese punto. En un momento realmente pensé en darle lo que quería y conducir más rápido para que se bajara de mi taxi, pero habiendo llegado a este punto, no iba a ceder ni siquiera 1 milímetro mi posición, así que seguí conduciendo lento. Así pasaron alrededor de 15 minutos, y repentinamente, el sujeto empezó a calmarse después de sacudir sin descanso mi taxi con sus salvajes ataques de ansiedad, y a cada segundo que pasaba, sus gritos también se iban apaciguando. Lentamente, el interior del taxi se fue quedando en silencio, hasta que, finalmente, no se escuchó nada. Ni un grito, ni un gemido, ni un sonido o golpe. Era absoluto silencio. No estaba interesado en lo que el tipo estuviera haciendo, así que ni siquiera miré por el espejo hacia el asiento trasero.
Lo único que pensaba era: «Oh, por Dios, al fin se ha calmado este loco». A los pocos minutos llegamos al destino, el cementerio. Debido a que era un fin de semana en la noche, y dado todo lo que había pasado dentro del taxi, le cobré una tarifa bastante cara. Y si me lo preguntan, no me arrepiento en lo absoluto. Este fue, por mucho, el pasajero más molesto que había tenido en meses, y debía retribuirme por la grosería con la que había actuado de alguna forma. No había manera de que yo dejara pasar eso. Así que en cuanto llegamos, le dije: «Oye, ya estamos en tu preciado cementerio. Págame y lárgate de aquí». Sin embargo, contrario a lo que yo esperaba, no hubo respuesta alguna. Esto me pareció extraño, así que volteé a ver qué estaba pasando, y me encontré al sujeto acostado en el asiento, mientras un montón de saliva salía de su boca. Obviamente me alarmé, pero no sentía ni la más mínima empatía por este sujeto, así que simplemente le grité: Oye, deja de babear mi taxi. Págame y lárgate de aquí». Sin embargo, una vez más, no había respuesta. Esto me pareció extraño. Pensé que tenía alguna sustancia extraña en su cuerpo, y se me ocurrió la posibilidad de que el tipo estuviera pasando por algún tipo de sobredosis. Esto prendió todas las alarmas en mí, así que de inmediato me bajé del taxi. Abrí las puertas y empecé a revisar los signos vitales del tipo, mientras pensaba: «Oh no, en mi taxi no, por favor». Este tipo podría haber sido un grosero, pero no iba a permitir que alguien muriera en el asiento trasero de mi taxi. Sin embargo, en cuanto revisé los signos vitales de aquel sujeto, me di cuenta que todo estaba perfectamente normal. No había nada fuera de lo común. Inclusive revisé sus pupilas, pero ni siquiera estaban dilatadas. No parecía que hubiera consumido nada, ni siquiera alcohol. Esto, sin duda alguna, me confundió. No sabía qué hacer, así que de inmediato me comuniqué con emergencias para que llevaran una ambulancia al lugar lo más pronto posible. Y mientras eso pasaba, me aseguré de tener todas las precauciones posibles para que no le pasara nada más. Momentos antes de que llegara la ambulancia, me fijé en el rostro del sujeto, y había algo que no me parecía normal. El rostro inexpresivo que ahora tenía, sin duda alguna, era distinto. No sé cómo explicarlo, pero parecía como si no estuviera vivo, aunque era obvio que todos sus signos vitales estaban bien. Era como... sí, exacto, como si no tuviera alma. Es un tanto difícil de explicar la sensación que me transmitió aquel rostro, pero lo intentaré. De alguna forma, el tipo me daba la sensación de que era algo así como un cascarón vacío. Su cuerpo estaba bien y realmente rebosaba de vitalidad, pero su rostro daba la sensación de que estuviera vacío. Realmente parecía como si su cuerpo no tuviera un propósito por el cual moverse sin un alma. O bueno, eso es lo que a mí me parecía. En cuanto llegó la ambulancia, los paramédicos estaban tan confundidos como yo, e incluso me tomé el atrevimiento de ir al hospital también, pero los doctores tampoco supieron lo que le pasaba. Todo en el cuerpo del sujeto estaba bien, perfectamente bien, pero al menos en apariencia, parecía como si estuviera en coma o algo así, pero con los ojos totalmente abiertos. De vez en cuando llego a tener sueños con el rostro de este sujeto. Realmente parecía como si hubiera visto un cadáver, pero un cadáver que estaba vivo. Sé que suena realmente extraño, pero no creo que haya otra forma de explicarlo. Después de que aquello pasó, no pude volver a trabajar de noche. No sé por qué. De alguna forma llegué a pensar que ese sujeto iba a volver a subirse a mi taxi, y eso me aterraba. Incluso una vez, ya de camino a mi casa, me pareció verlo caminando por la calle. Nunca volví a ir al hospital, así que no tengo idea de lo que pasó con él. Y hasta el día de hoy, sigo preguntándome una y otra vez si lo que vi en realidad era un hombre sin alma, o si tal vez se debió a algo más.
Sea lo que sea, espero nunca jamás en mi vida volver a verlo. Y espero que algún día desaparezca por completo de mis sueños. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Ahora vamos con el siguiente. A veces me pregunto en qué momento el olvidar algo puede llegar a ser peligroso. Creo que todos los que están escuchando en este momento están de acuerdo en que, en ciertas circunstancias, un descuido puede volverse algo realmente peligroso. Sin embargo, me hago la pregunta: ¿dejar olvidado un objeto en un taxi puede llegar a ser peligroso? Bueno, es claro que depende de lo que dejes olvidado. Ese día, después de aquello que me pasó, concluí que definitivamente debo estar más atento a mis alrededores, incluso cuando no haya la necesidad de tener cuidado. Mucho gusto a todos. Buenas noches a toda la comunidad. Espero que se encuentren bien y que no tengan grandes preocupaciones. Mi nombre es Felipe. Tengo 36 años y desde ya hace unos 12 años que me dedico a ser taxista en la ciudad de Santiago de Chile. Trabajo más que todo en la localidad de Puente Alto, aunque no todo el tiempo. Son raras las ocasiones, pero hay momentos en los que puedo llegar a trabajar en otras localidades. Pero como ya dije, es solo en ocasiones muy fortuitas. No puedo decir que me guste mi trabajo, tampoco puedo decir que me disguste. Simplemente es lo que hay. Obviamente, si tuviera la opción de no hacerlo, no lo haría. Pero tampoco es como si esto se hubiera convertido para mí en un calvario o algo así. Me gusta trabajar más que todo en las noches y en las madrugadas, a las horas en las que todos salen a trabajar, o cuando todos vuelven a sus casas. Hay ocasiones en las que logro extender mi horario lo suficiente para poder llevar a personas a la hora a la que cierra el metro. Sé muy bien que no es el mejor trabajo del mundo, pero al menos tengo trabajo, y estoy agradecido por ello. Tengo una esposa esperando un hijo, y tener estabilidad financiera en estos momentos es algo que, cuando menos, es totalmente tranquilizador. A pesar de que no he tenido nunca una relación hostil con mi trabajo, puedo decir con total seguridad que ha habido un par de situaciones que no me han agradado para nada, y las que voy a contarles es una de ellas. Eran casi ya las 12 de la noche. Obviamente el metro ya había cerrado. Yo ya estaba preparado para ir a casa, pero repentinamente había una pareja con la esperanza de tomar un taxi para ir a casa. Y bueno, pensé que no haría daño que estos fueran los últimos pasajeros del día. Por los rostros de ese muchacho y esa chica, supongo que no tenían ni siquiera 25 años. Se veían realmente jóvenes, pero aún así, sus rostros se veían totalmente cansados. Era como si fueran de esas personas que llevan toda su vida luchando con uñas y dientes para sobrevivir. Nunca conocí la historia de ellos dos, pero al verlos, por alguna razón que desconozco, no pude evitar sentir lástima por ellos, y por razones que no me explico, fui más amable de lo normal con ellos en todo el camino. Según recuerdo, ellos necesitaban ir al sector de casas viejas en la localidad de Puente Alto, y no niego que al principio dudé un poco en llevarlos, pues mi casa, a pesar de que queda en la misma localidad, es realmente lejos de aquel sector, o al menos es lo que siempre me ha parecido, pues vivo cerca al cementerio de Bajos de Mena. A pesar de todo, accedí a llevarlos, y ellos incluso me dieron una generosa propina por llevarlos a tan altas horas de la noche. Sin embargo, para infortunio de ellos, resultó que vivían dentro de la toma que había en el sector de casas viejas. Para quienes no sepan qué es una toma, básicamente es cuando personas invaden un terreno ilegalmente para construir sus casas ahí. No sé cómo llaman a eso en sus países, pero creo que ya captaron la idea. Toda la vida he escuchado rumores realmente extraños e incluso malos de ese lugar, pues al ser un lugar que ocupan mayormente inmigrantes haitianos, venezolanos, colombianos y demás, dicen que es un lugar un tanto peligroso. No sé si esto sea cierto, no me consta que sea así, pero no iba a arriesgarme a averiguarlo. Tengo un hijo en camino, así que no iba a hacer una estadística más en la noticia del día en mi ciudad. De ninguna manera iba a dejar que eso me ocurriera. En cuanto la pareja me pidió que entrara a la toma,
De inmediato me negué energéticamente. Básicamente les dije que los dejaría en la entrada de la toma, pero que no me atrevería a entrar ahí a tan altas horas de la noche. Ellos obviamente expresaron varias objeciones, diciéndome que incluso me habían dado una generosa propina y todo eso, pero yo estaba muy decidido a no entrar a tal lugar, y de inmediato les dejé en claro que, si era la propina lo que les preocupaba, pues se las devolvería, y ellos tendrían que bajarse en ese mismo momento. Estuvimos discutiendo un buen rato por el asunto, realmente no sé por cuánto tiempo, hasta que el muchacho, que parecía ser alguien un poco más sensato, decidió cortar la discusión. De inmediato, ellos me pagaron por haberlos transportado hasta la entrada de la toma y se fueron. Por razones que desconozco me dejaron conservar la propina que, supuestamente, era para que los dejara frente a su casa. Bueno, el asunto no podía importarme menos, y en el momento en el que ellos se bajaron, de inmediato puse rumbo directo a mi casa. Hasta el momento todo parecía normal, pero de un momento a otro, me pareció escuchar un sonido extraño en la parte de atrás. Me pareció totalmente fuera de lugar el sonido. Realmente creí que había algo moviéndose ahí. Pensé que probablemente la pareja de antes había olvidado algo en medio de la acalorada discusión. Así que me detuve un momento, y para mi sorpresa, había una mochila ahí. Di un largo suspiro de exasperación, y no pude evitar sentir algo de molestia ante la situación. El viaje con esta pareja había terminado de la peor forma posible, y además de eso, resultó que habían olvidado algo en mi taxi. En ese momento yo solo rogaba que, si se daba alguna vez la ocasión en que los volviera a ver, que ni ellos me reconocieran ni yo a ellos. Sin embargo, esto solo era un escenario hipotético. Lo que estaba pasando en este momento, si era real, ¿qué iba a hacer con esa mochila? Bueno, no tenía la menor idea, pero lo primero sería revisarla para ver qué es lo que tenía adentro, con la esperanza de que ahí hubiera algo que me sirviera para comunicarme con los dueños de esa mochila y así poder devolverla. No recuerdo específicamente dónde estaba en ese preciso instante, pero sí recuerdo que, por razones que desconozco, me obsesioné con la idea de devolver esa mochila a sus legítimos dueños. Creo que la discusión final que tuve con ellos me hizo no querer involucrarme más con esas personas. Pero al final de todo, esto sigue siendo una conjetura. Abrí cada uno de los bolsillos, solo para darme cuenta de que la mochila estaba totalmente vacía, lo cual me hizo sentir muy frustrado. Sin embargo, aún no había abierto todos los bolsillos. Aún faltaba el último, el más grande. No sé por qué, pero me sentía un poco nervioso. Quizás por el hecho de que era muy probable que sí encontrara algo en ese último bolsillo. Pero la gran pregunta era, ¿qué sería lo que había ahí adentro? Pues bueno, la sorpresa no se hizo esperar, pues ni bien terminé de abrir el cierre de ese último bolsillo, algo salió disparado desde adentro. Por la impresión inicial, obviamente me asusté tanto que di un grito, pero lo que pasó después me asustó aún más. Lo que sea que salió despedido se estrelló contra el techo y finalmente cayó sobre mis piernas. Yo no tenía la menor idea de qué era eso, pero la desagradable sensación que esa cosa alargada me transmitió mientras estaba en mis piernas no tenía comparación. Sentí como si esa cosa se hubiera movido e intentado enrollarse alrededor de mi pierna, lo cual me pareció sumamente extraño. Me fijé bien en esa cosa, y era una serpiente. No sé de qué tipo, ya que era de noche. Lo único que puedo decir es que era de un color claro. Rápidamente la quité de mis piernas y la lancé a cualquier lugar dentro del taxi que estuviera lo más lejos posible de mí. Al parecer esto la enojó, pues el siseo se hizo notorio y era bastante fuerte. No sé nada de serpientes, pero no me cabía duda de que quería atacarme, y yo tenía todos los vidrios del taxi arriba, pues tenía encendida la calefacción ya que estábamos en pleno invierno. De inmediato, sin pensarlo demasiado, salí del taxi y cerré la puerta, y justo en ese momento, la serpiente estrechó su cara contra el vidrio en un intento de salir y atacarme.
Fue ahí que noté algo realmente extraño en esta. Tenía los ojos cosidos y unos símbolos extraños en todo su cuerpo. Sin duda alguna estaba realmente asustado. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo rayos iba a sacar a esa cosa de mi taxi? Y además de eso, un detalle muy importante es que esa cosa se veía realmente enojada, pues estaba dando embestidas contra el vidrio, y no eran solo unas cuantas. Realmente parecía como si intentara romperlo o algo así. En esos momentos tuve un instante de lucidez, y varias preguntas realmente locas surgieron en mi cabeza. ¿Y si realmente esos chicos no olvidaron esa maleta, sino que la dejaron ahí a propósito? ¿Lo hicieron porque me negué a llevarlos hasta donde ellos querían? ¿Ellos estaban tal vez en algún negocio ilegal que involucrara animales? Bueno, no podría saberlo. No había forma. Pero la posibilidad de que las cosas fueran así como lo estaba imaginando eran realmente altas. Es decir, cuando te pones a pensarlo, esas conjeturas no suenan del todo descabelladas, ¿verdad? Bueno, pues aquellas conjeturas jamás tendrían una respuesta. Inesperadamente lo que sí tendría una respuesta era mi interrogante sobre qué rayos iba a hacer con aquella extraña y peculiar serpiente. En ese momento sentí que alguien tocó mi hombro. Instintivamente volteé totalmente asustado, con toda la intención de defenderme de quien fuera que estuviera ahí. Y para mi sorpresa, era el muchacho que hace poco había dejado en la entrada de la toma. Me pidió disculpas por lo que acababa de ver y me pidió que no se lo dijera a nadie. Sin embargo, yo no pude responder a nada de lo que él me dijo. Lo único que podía hacer era preguntarme cómo rayos había hecho él para llegar hasta donde yo estaba. Aún estaba en el sector de casas viejas, pero no estaba nada cerca de donde había dejado a aquel chico. Sin embargo, no puedo negar que me sentí aliviado de que él apareciera repentinamente. Así que le dije que se encargara de llevarse esa cosa lejos de mi vista. El muchacho lentamente se acercó al taxi y abrió la puerta. La serpiente al parecer se había calmado con la sola presencia de ese muchacho y rápidamente extendió ambas manos, una para tomar la mochila y otra para tomar la serpiente. El animal de inmediato se envolvió alrededor del brazo del chico y empezó a recorrer todo su cuerpo. No puedo explicar por qué, pero había algo que no parecía correcto, pues en cuanto la serpiente se acercó al oído del muchacho, pareció como si estuviera susurrando algo. Sé lo loco que suena eso, pero realmente es lo que vi. No sé si realmente la serpiente quiso decir algo. No tengo ni idea de si se tratase de algo de ese estilo. Pero lo cierto es que vi lo que vi. Después de esto, el sujeto, sin despedirse siquiera, se fue caminando. Yo di un largo suspiro mirando hacia el cielo, y luego volví a mirar en la dirección en la que el muchacho se había ido. Pero inesperadamente, el misterioso chico y la aterradora serpiente simplemente habían desaparecido. Después de esto fui directo a mi casa y me di una larga ducha e intenté olvidar todo lo que había visto esa noche.